El reverendo Samuel Morrison desapareció el 23 de noviembre de 1699 entre la iglesia y su casa, a menos de 200 metros a través del bosque. Lo encontraron 3 días después a una milla de Plymouth, en el límite del bosque, muerto, pero sin heridas visibles, traumatismos ni rastros de ataque animal. El cuerpo estaba frío, el rostro congelado en una expresión de absoluto horror, los ojos abiertos y mirando al vacío, la boca abierta en un grito silencioso. Las manos estaban tan fuertemente cerradas en puños que las uñas se habían clavado en las palmas hasta hacerlas sangrar. La ropa no estaba rota ni manchada y estaba cuidadosamente abrochada, pero en el cuello había unas marcas extrañas, manchas oscuras, casi negras, de unos 2 centímetros de diámetro cada una, dispuestas en círculo alrededor de la garganta, como si lo hubieran estrangulado con dedos de falanges inusualmente largas. El médico de la colonia que examinó el cuerpo no pudo determinar la causa de la muerte. En su informe solo escribió: el corazón se detuvo por causas desconocidas, posiblemente por un miedo intenso. En el diario del reverendo Morrison, encontrado en su casa, la última anotación estaba fechada el día de su desaparición y solo contenía 3 palabras: me está siguiendo. Me llamo David Coleman. Soy profesor de historia colonial en la Universidad de Brown y me especializo en los primeros asentamientos de Nueva Inglaterra, la vida de los peregrinos y las relaciones con los pueblos indígenas. Tengo 56 años, 32 de carrera académica y 12 libros publicados sobre la historia de los siglos XVII y XVIII. En 2017 trabajé en una investigación sobre la vida cotidiana de la colonia de Plymouth, estudiando registros eclesiásticos, diarios personales y documentos judiciales de la época. En los archivos de la Sociedad Histórica de Plymouth, me topé con un legajo de documentos que databan de finales del siglo XVII y que me hicieron replantearme la frontera entre la historia y el folclore. La carpeta estaba etiquetada como Muertes Inusuales, 1685-1705. Contenía informes sobre las muertes de colonos cuyas causas no pudieron determinarse con certeza. La mayoría de los casos podían explicarse: enfermedades, accidentes, ataques de animales, conflictos con los indígenas. Pero varios casos destacaban por la extrañeza de las circunstancias y la similitud de los detalles. El primer documento data de marzo de 1685. Un granjero llamado Thomas Wilkins salió al bosque a buscar leña temprano por la mañana y debía regresar a la hora del almuerzo. No regresó. Su esposa se preocupó al atardecer y avisó a los vecinos. Al día siguiente, por la mañana, se organizó una búsqueda. Encontraron su hacha y su sierra en el suelo, a 1/4 de milla de la granja, pero Wilkins no estaba. Las huellas de sus botas se adentraban en el bosque y de repente se interrumpían en un claro. No había nada más. Ni rastros de lucha, ni sangre, ni señales de que hubieran arrastrado el cuerpo. Era como si se hubiera esfumado. Encontraron el cuerpo una semana después, a 3 millas del lugar donde se interrumpían las huellas, en dirección totalmente opuesta a la granja. El cuerpo yacía bajo un gran roble, en posición fetal, con las manos cubriendo la cabeza. La ropa estaba intacta, sin rasgaduras. El cuerpo no presentaba heridas, fracturas ni mordeduras. El médico que examinó el cuerpo solo observó una rareza. En la espalda, entre los omóplatos, había 3 arañazos largos, paralelos entre sí, profundos, que habían atravesado la ropa y la piel. Los arañazos iban desde los hombros hasta la cintura, con una distancia entre ellos de unos 10 centímetros, demasiado anchos para los dedos de una persona, demasiado rectos y paralelos para las garras de un oso o un lobo. En el informe del alguacil de la colonia se indica que el cuerpo se encontraba en estado de rigor mortis, característico de una muerte ocurrida al menos 2 días antes. Pero esto no coincidía con la línea temporal. Wilkins desapareció por la mañana.
Se encontraron huellas donde se interrumpían ese mismo día y el cuerpo fue descubierto una semana después. Si murió 2 días después de su desaparición, ¿dónde estuvo los otros 5 días? ¿Por qué no intentó volver? ¿Por qué se alejó en dirección opuesta a la granja donde vivía su familia? El segundo caso data de septiembre del mismo año 1685. Un joven llamado Isaac Brown, de 16 años, hijo de un herrero, fue a revisar las trampas para conejos en el bosque al sur de Plymouth. No regresó para la cena. Su padre organizó una búsqueda. Lo encontraron a la mañana siguiente sentado bajo un árbol, vivo, pero en estado de shock profundo. Isaac no hablaba, no respondía cuando se le hablaba, miraba fijamente a un punto y temblaba por todo el cuerpo. Lo llevaron a casa, lo acostaron y llamaron al médico. El médico señaló que el joven estaba físicamente sano, sin lesiones, enfermedades ni fiebre, pero estaba psicológicamente alterado. No dormía, no comía, no hablaba. Miraba constantemente a su alrededor y se estremecía con cada ruido. 3 días después, Isaac comenzó a hablar, pero de forma inconexa, a saltos. Repetía lo mismo. Está detrás del árbol. Solo vi una sombra. Siempre está detrás de mí. No puedo girarme lo suficientemente rápido. Los padres de Isaac acudieron al reverendo de la iglesia local en busca de consejo. El reverendo vino, intentó hablar con el joven, comprender lo que había sucedido en el bosque. Isaac contó fragmentariamente, entre temblores y llantos. Dijo que estaba revisando las trampas, caminaba por un sendero conocido, oyó un ruido entre los arbustos. Se dio la vuelta, pero no vio nada. Siguió caminando. Volvió a oír un ruido, esta vez por el otro lado. Se dio la vuelta, pero tampoco vio nada. Sintió que alguien lo observaba. Aceleró el paso. El ruido lo seguía, siempre por detrás o por un lado, pero cuando se daba la vuelta, no veía nada. Isaac echó a correr. El ruido se aceleró, lo seguía, se acercaba. Miró varias veces por encima del hombro mientras corría. Una vez vio algo. Una sombra alta y oscura que se movía entre los árboles, demasiado alta para ser una persona, demasiado delgada, moviéndose de una forma diferente a cómo se mueven las personas. No corría, sino que parecía deslizarse, moviéndose de árbol en árbol instantáneamente, sin transición visible. Isaac corrió hasta que tropezó, cayó y se golpeó la cabeza con una piedra. Perdió el conocimiento. Cuando despertó ya era de día y estaba tumbado debajo de un árbol. Se levantó y miró a su alrededor. Estaba solo en el bosque. Silencio. No se oía ningún ruido, no se veía ninguna sombra. Pero la sensación de que lo observaban no desapareció. No se atrevió a moverse. Se quedó sentado bajo el árbol, paralizado por el miedo, hasta que lo encontraron a la mañana siguiente. El reverendo anotó esta historia y la registró en los documentos de la iglesia como un posible caso de trastorno mental causado por el miedo a encontrarse con animales salvajes. Pero en una nota privada al margen del diario, el reverendo escribió: el joven describe algo de lo que hablaban los indios de la tribu Wampanoag. Lo llaman el que se esconde. No quieren hablar de ello abiertamente, solo con insinuaciones. Dicen que vive en los bosques antiguos y caza a quienes caminan solos. Siempre permanece invisible, se esconde detrás de los árboles y se mueve en los ángulos muertos. No creo en las supersticiones de los paganos, pero la historia del joven me inquieta. Isaac Brown nunca se recuperó por completo. Se negaba a entrar en el bosque, ni siquiera cerca del límite. Tenía miedo de quedarse solo. Constantemente miraba por encima del hombro, comprobando que no hubiera nada detrás. 6 meses después, la familia se mudó a Boston, donde había más gente y menos bosques. Se desconoce el destino posterior de Isaac. El tercer caso es el del reverendo Samuel Morrison, en noviembre de 1699.
Este caso fue documentado con mayor detalle, ya que la víctima era un miembro destacado de la comunidad, una persona culta y autor de numerosos documentos eclesiásticos. El reverendo Morrison llegó a Plymouth en 1687 procedente de Boston, nombrado jefe de la iglesia congregacionalista local. Tenía 32 años, estaba casado y tenía 2 hijos. Se formó en Harvard en la primera promoción de graduados. Era un hombre racional, escéptico ante las supersticiones, que se adhería a la estricta doctrina puritana, que consideraba la mayoría de las creencias populares como prejuicios paganos. En sus diarios, que escribía a diario, Morrison condenaba repetidamente a los colonos por creer en diversos presagios, espíritus del bosque y brujas. Cuando en 1692 varios habitantes de Plymouth informaron de extraños ruidos en el bosque y sombras que se movían entre los árboles, Morrison pronunció un sermón en el que explicaba que los bosques estaban llenos de animales salvajes que hacían ruido y que el juego de la luz a través del follaje creaba ilusiones de movimiento. Exhortó a los feligreses a confiar en la razón dada por Dios y no en los miedos inspirados por el diablo. Pero en el otoño de 1699, en el diario de Morrison comenzaron a aparecer anotaciones cuyo tono cambiaba gradualmente de una confianza racional a una creciente inquietud. La primera anotación está fechada el 5 de noviembre. Morrison escribió que regresaba por la noche de visitar a un feligrés enfermo y caminaba por el bosque por un sendero conocido. El sol ya se había puesto y la oscuridad se intensificaba. Oyó detrás de él el sonido de una rama que se rompía. Se dio la vuelta, iluminó con la linterna y no vio a nadie. Decidió que era un ciervo o una mapache. Continuó su camino. Un minuto después volvió a oír el ruido, esta vez a un lado. Volvió a iluminar con la linterna, pero no vio nada. Aceleró el paso, sintiendo una inquietud inexplicable. Llegó a casa sin incidentes, pero durante el resto de la noche no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que alguien lo había seguido por el bosque. Entrada del 9 de noviembre. Morrison volvía a cruzar el bosque por la noche. Esta vez no solo oyó el crujir de las ramas, sino también algo parecido a una respiración, pesada y profunda, que provenía de algún lugar a su lado, a unos 10 o 15 metros. Se detuvo y aguzó el oído. La respiración cesó. Se quedó inmóvil durante un minuto. Silencio. Dio un paso adelante. La respiración se reanudó, ahora un poco más lejos, pero todavía a un lado. Se movía en sincronía con él. Morrison describió que intentó ver el origen del sonido. Iluminó con la linterna en todas direcciones, pero los árboles estaban muy juntos. Las sombras eran profundas y no pudo ver nada. Aceleró el paso hasta casi correr. La respiración lo seguía, manteniendo la distancia. Salió corriendo del bosque hacia su casa, cerró la puerta y echó el cerrojo. La respiración se detuvo en el límite del bosque, como si algo se hubiera detenido en la frontera del bosque, sin querer salir al espacio abierto. En esta anotación, Morrison expresó por primera vez sus dudas sobre sus explicaciones racionales. Escribió que la respiración no sonaba como la de un animal, ni como la de un ciervo, ni como la de un oso, ni como la de un hombre. Demasiado profundo, demasiado rítmico, demasiado consciente. Terminaba la entrada con una oración, pidiendo al Señor que lo protegiera de las tentaciones del diablo de imaginar lo que no existía. Entrada del 14 de noviembre. Morrison escribió que empezaba a evitar volver por el bosque cuando oscurecía, que intentaba terminar sus visitas a los feligreses antes del atardecer, pero ese día se retrasó más de lo habitual y tuvo que ir en la penumbra. Esta vez, algo era más activo. Morrison no solo oía la respiración y el susurro, sino también un sonido similar al chirrido de garras sobre la corteza de un árbol. El sonido se movía a su alrededor, pasando de un árbol a otro.
Morrison se giró bruscamente varias veces, tratando de sorprenderlo, de verlo. Una vez le pareció ver algo, una figura alta y anormalmente delgada que se vislumbró detrás del tronco de un roble ancho a 15 metros. Oscura, casi negra, pero no del todo sólida, como si estuviera tejida con sombras. Se quedó quieto, mirando fijamente. La figura no se movía, permanecía detrás del árbol. Morrison dio un paso hacia un lado, tratando de cambiar el ángulo de visión para ver mejor. La figura se movió sincronizadamente, permaneciendo oculta detrás del tronco, como si supiera dónde estaban los ojos del observador y calculase con precisión sus movimientos para permanecer siempre en el ángulo muerto. Morrison se quedó parado unos segundos y luego comenzó a retroceder lentamente, sin apartar la vista del árbol. La figura no lo perseguía abiertamente, pero cuando Morrison miró por encima del hombro para comprobar el camino, oyó un rápido susurro al otro lado, como si algo se hubiera acercado, aprovechando el momento en que apartó la vista. Morrison echó a correr. Corrió sin mirar atrás hasta que llegó a su casa. La entrada terminaba con unas líneas escritas con letra temblorosa. No puedo explicar lo que vi. Es contrario a la razón, pero lo vi. Señor, fortalece mi fe y protégeme del mal. Entrada del 18 de noviembre. Morrison decidió comprobar sus miedos durante el día. Se dirigió al bosque al mediodía, con tiempo despejado, con una linterna, una Biblia y un bastón. Llegó al lugar donde había visto la figura. Examinó el árbol. Había marcas en la corteza, largos arañazos profundos que iban verticalmente desde una altura de aproximadamente 2 metros hasta 4 metros. Los arañazos eran recientes, no estaban cubiertos de resina, ni se habían cerrado con corteza. Morrison midió la distancia entre los arañazos, unos 12 centímetros. Demasiado anchas para los dedos de un humano. Las garras de un oso suelen dejar arañazos con una distancia de entre 5 y 7 centímetros. Se trataba de algo con extremidades más largas. Morrison inspeccionó el suelo alrededor del árbol. No había huellas. El suelo estaba seco, compactado por las hojas caídas, pero no tan duro como para que no quedaran huellas. Cualquier animal que pesara más de 20 kilos habría dejado huellas, pero no las había. Morrison pasó alrededor de 1 hora en el bosque explorando un área de 100 metros a la redonda. Encontró varios árboles más con arañazos similares. También descubrió algo extraño. En determinados lugares, en pequeñas zonas de tierra de 1 metro de diámetro, la hierba estaba aplastada, como si algo hubiera estado allí durante mucho tiempo, pero no había huellas de llegada o salida, como si algo se hubiera materializado en ese lugar, hubiera permanecido allí y luego hubiera desaparecido. Al regresar a casa, Morrison anotó sus observaciones y luego añadió: decidí hablar con los indios. Ellos conocen estos bosques desde hace más tiempo que nosotros. Quizás hayan visto a un ser similar, conozcan sus hábitos y sus formas de defenderse. Entrada del 20 de noviembre. Morrison localizó al anciano de la tribu Wampanoag que vivía cerca de Plymouth, un hombre llamado Metacom, de unos 70 años, que hablaba un inglés entrecortado. Morrison le describió sus observaciones: los sonidos, la sombra, los arañazos en los árboles. Metacom escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando Morrison terminó, Metacom guardó silencio durante un largo rato y luego habló, eligiendo cuidadosamente las palabras. Dijo que los blancos llamaban a esa criatura de diferentes maneras, pero que no tenían un nombre adecuado para ella. Los indios la llamaban Pauquet, que se traduce aproximadamente como el que se esconde detrás. Es un ser antiguo, primitivo, que vive en los bosques profundos desde que estos existen. Caza a viajeros solitarios, especialmente al atardecer o al amanecer, cuando la luz es indefinida y las sombras son largas.
Nunca se muestra por completo, siempre permanece en la sombra, detrás de un árbol, entre los arbustos. Se mueve en los puntos ciegos de la visión humana. Cuando la víctima mira hacia adelante, la criatura está detrás. Cuando se da la vuelta, se desplaza hacia un lado o hacia adelante a una velocidad imposible. Puede seguir a su víctima durante horas sin atacarla, simplemente observándola, estudiándola, asustándola. Metacom explicaba que la criatura se alimenta del miedo. No mata de inmediato, persigue, permite que la víctima sepa de su presencia, pero no le permite verla por completo. Provoca pánico en la víctima, la obliga a huir, a perderse en el bosque, a agotarse. Cuando la víctima está debilitada, exhausta, desesperada, entonces la criatura se acerca. Pero incluso entonces no se muestra por completo. Permanece en las sombras. La víctima siente un contacto frío, duro como una piedra, pero no ve lo que la toca. La muerte llega por el miedo, por un paro cardíaco, no por lesiones físicas. Morrison preguntó cómo protegerse, cómo evitarlo. Metacom respondió que la criatura evita los espacios abiertos, el fuego y los grandes grupos de personas. Solo caza a personas solitarias. Si vas solo por el bosque, debes caminar rápido, sin detenerte ni mirar atrás. Si oyes un ruido detrás de ti, no te des la vuelta. Sigue adelante, acelera el paso y sal del bosque lo antes posible. Si intentas verlo, llamarás su atención, mostrarás miedo y comenzará a cazar en serio. Morrison le preguntó a Metacom si creía que esa criatura era real, física, o si era un espíritu, un demonio. Metacom respondió que la línea entre lo físico y lo espiritual no es tan clara como creen los blancos. La criatura es tan real que puede dejar arañazos en los árboles y matar a una persona. Pero no es un animal, no tiene sangre, no deja huellas, no necesita alimento, salvo el miedo. Es algo entre una bestia y una sombra. Morrison le dio las gracias a Metacom y regresó a casa. Anotó la conversación completa en su diario y luego añadió: «No sé si creer en las palabras de un pagano. Mi fe me enseña que los demonios existen, pero que tientan el alma, no persiguen en los bosques. Sin embargo, tampoco encuentro una explicación racional a lo que observé. Decidí no volver a cruzar el bosque solo. Llevaré conmigo a alguno de los feligreses o esperaré a que sea de día». Entrada del 22 de noviembre. Morrison describió un día normal. Celebró el servicio, visitó a 2 feligreses enfermos en sus casas y regresó a la iglesia al atardecer. Tenía pensado quedarse en la iglesia hasta la mañana siguiente, trabajando en el sermón. La iglesia estaba en el centro del pueblo, su casa estaba a 200 metros, pero el camino pasaba por un pequeño bosque. Morrison decidió pasar la noche en la iglesia para no tener que atravesar el bosque en la oscuridad. Pero alrededor de las 11 de la noche llegó un niño, hijo de uno de los feligreses, y dijo que su madre se había puesto enferma de repente, con fiebre y delirios, que su padre temía que se estuviera muriendo y que pedía al reverendo que fuera a leer una oración y a darle la última comunión si fuera necesario. La casa estaba en las afueras del pueblo, a 20 minutos a pie a través del bosque. Morrison dudó. Estaba oscuro, hacía frío y era peligroso ir solo. Pero el deber de un sacerdote lo exigía. La mujer moribunda necesitaba consuelo. Morrison tomó una linterna, una Biblia y le pidió al niño que lo acompañara. El niño se negó, dijo que le daba miedo el bosque por la noche, que se quedaría en la iglesia y esperaría hasta la mañana siguiente. Morrison no insistió, no quería poner al niño en peligro, si es que el peligro era real. Salió solo de la iglesia y se adentró en el bosque por un sendero. La linterna iluminaba débilmente el camino, con un círculo de luz de unos 2 metros de diámetro y más allá la oscuridad. Los árboles estaban muy juntos, con troncos gruesos y sombras profundas.
No había viento, las hojas no susurraban. El silencio era total, sepulcral. Morrison caminaba rápido, sin detenerse. Repetía oraciones para sí mismo, tratando de fortalecer su espíritu. Pero a los 5 minutos oyó un ruido detrás de él. El corazón se le encogió y la respiración se le aceleró. No se volvió, como le había aconsejado Metacom. Siguió caminando, acelerando el paso. El ruido lo seguía, se acercaba. Morrison sentía que algo se movía en las sombras de los árboles, paralelo a él, manteniendo una distancia de unos 10 metros. Caminó aún más rápido, casi corriendo. El ruido se convirtió en sonidos claros de movimiento. Ramas que se rompían, hojas que crujían, respiración pesada. Morrison no pudo aguantar más, se dio la vuelta y alumbró con la linterna hacia atrás. A la luz de la linterna, a 15 metros detrás, entre 2 árboles, había una figura. Alta, de unos 3 metros, anormalmente delgada, con extremidades desproporcionadamente largas. Oscura, casi fundida con la sombra, pero no del todo La cabeza era alargada, sin rasgos faciales visibles, o los rasgos eran tan borrosos que no se distinguían a la distancia. Morrison se quedó inmóvil, sin respirar, mirando a la figura. La figura también permaneció inmóvil, como una estatua. Duró unos 10 segundos. Entonces Morrison dio un paso atrás, retrocediendo instintivamente ante la amenaza. La figura dio un paso adelante, un movimiento suave y silencioso, como si se deslizara por el suelo en lugar de caminar. La distancia entre ellos se redujo a 1 metro. Morrison se dio la vuelta y echó a correr. Corría a toda velocidad, la linterna se balanceaba en su mano, la luz saltaba entre los troncos de los árboles. Detrás de él oía el sonido de la persecución, no el ruido de pasos, sino un chirrido, un susurro, como si algo pesado se moviera a través de los arbustos, a una velocidad increíble, arrancando la corteza de los árboles y rompiendo las ramas. La última entrada en el diario de Morrison se interrumpía a mitad de palabra. Las últimas líneas. Corro. Me persigue. Veo la casa delante. 200 metros más. Está cerca. Oigo la respiración detrás de mí. Muy cerca. No puedo correr más rápido. Está. Ahí se interrumpía la entrada. Morrison no llegó a la casa del feligrés enfermo. No llegó a su casa. Desapareció esa noche. Lo encontraron 3 días después, a 1 milla del asentamiento, en dirección opuesta, muerto, con el rostro paralizado por el terror y marcas oscuras en el cuello, como de dedos con falanges muy largas. Así terminaban los documentos oficiales de la colonia de Plymouth sobre el caso del reverendo Morrison. La muerte se registró como ataque cardíaco provocado por el susto de encontrarse con un animal salvaje. El cuerpo fue enterrado y la viuda y los hijos se mudaron a Boston. El diario de Morrison fue trasladado al archivo de la iglesia, donde permaneció durante más de 300 años, hasta que yo lo encontré. Pero ahí no terminó la historia. Continué mi investigación buscando otras menciones de acontecimientos similares en los documentos de Nueva Inglaterra de los siglos XVII y XVIII. Encontré una sorprendente cantidad de casos similares repartidos por diferentes colonias: Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y más tarde Vermont y Maine. En los archivos de Connecticut encontré un caso sobre la desaparición de un cazador en 1722. El cazador se adentró en el bosque por la mañana y no regresó. La búsqueda encontró su rifle, su cuchillo y su bolsa de provisiones, cuidadosamente apilados bajo un árbol. Cerca de allí había señales de lucha, tierra pisoteada, ramas rotas, pero ni una gota de sangre, ni trozos de tela. El cuerpo del cazador fue encontrado 1 semana después, a 5 millas de distancia, en un pantano. La causa de la muerte no se determinó, pero tenía arañazos en las manos,
como si hubiera intentado trepar por algo duro y resbaladizo, desgarrándose la piel de los dedos. En las actas del Tribunal de Salem, famoso por los juicios a las brujas en 1692, encontré una referencia al testimonio de una de las acusadas. La mujer afirmaba que sus acusadores eran unos mentirosos y que el verdadero mal no vivía en el pueblo, sino en el bosque al norte. Describía a un ser que cazaba personas, especialmente mujeres y niños, que caminaban solos por el bosque. Lo llamaba el oculto y decía que no era de este mundo, que no era una creación de Dios, sino algo más antiguo, que estaba allí antes que los humanos. Los jueces rechazaron este testimonio como un intento de desviar la atención de su propia culpa, y la mujer fue ahorcada. Pero en los registros privados de uno de los jueces encontré una nota. Su descripción coincide con lo que cuentan los indios sobre el espíritu del bosque. Es posible que ella haya escuchado sus historias y esté tratando de utilizarlas para defenderse. O tal vez realmente haya algo peligroso en los bosques, no diabólico, sino natural, desconocido para nosotros. También encontré los registros de varios misioneros que trabajaron con tribus indígenas en el siglo XVIII. Documentaron las creencias, leyendas y mitología de los pueblos nativos. En los registros del misionero John Eliot, que trabajó con las tribus de Massachusetts a mediados del siglo XVIII, encontré un capítulo entero dedicado a un ser al que los indios llamaban con diferentes nombres en diferentes idiomas, pero que se describía de manera similar. Eliot escribió que prácticamente todas las tribus algonquinas de la región, los Wampanoag, los Narragansett, los Pecom, los mohicanos, tenían leyendas sobre un ser que habitaba en los bosques. Las descripciones variaban en los detalles, pero la esencia era común. Un ser alto y delgado, oscuro, casi invisible en las sombras, que se movía sin hacer ruido y siempre permanecía oculto entre los árboles. Cazaba a viajeros solitarios, especialmente a aquellos que mostraban miedo. Puede seguir a su víctima durante horas o días sin atacarla, simplemente estando presente, asustándola. No mata físicamente, sino llevándola a un estado de terror tal que el corazón se detiene. Los indios consideraban que esta criatura no era un espíritu ni un demonio, sino algo físicamente real, pero con habilidades que iban más allá de las de los animales comunes. Algunas tribus afirmaban que había varias criaturas que habitaban en diferentes bosques. Otros creían que se trataba de un solo ser, antiguo, casi inmortal, que cazaba a los humanos desde que estos llegaron a estas tierras hace miles de años. Eliot, como persona racional y científico, intentó encontrar una explicación. Supuso que las leyendas se basaban en encuentros reales con animales peligrosos, como osos y pumas, pero exagerados y mistificados en la tradición oral. O que se trataba de un fenómeno psicológico, una alucinación colectiva provocada por el miedo a los bosques oscuros, llenos de peligros reales. Pero un anciano de la tribu Pecote, al que Eliot entrevistó, le dijo algo que el misionero anotó textualmente. Vosotros, los blancos, creéis que lo sabéis todo sobre el mundo porque tenéis libros e instrumentos. Pero nosotros llevamos 10.000 años viviendo en esta tierra. Sabemos lo que habita en los bosques profundos, en lugares donde no llega la luz del sol, donde la tierra es antigua y recuerda tiempos anteriores a los humanos. Hay seres que vuestra ciencia no puede explicar porque no encajan en vuestras categorías. El oculto es uno de ellos. Es real, mata y nunca morirá porque no vive como viven las criaturas normales. Eliot lo anotó, pero añadió en una nota al pie que consideraba las palabras del anciano una metáfora poética y no una afirmación literal. Pasé 3 años recopilando esta información de docenas de archivos de toda Nueva Inglaterra. Creé una base de datos de casos documentados.
Encontré 42 casos entre 1630 y 1870 que seguían el mismo patrón. Una persona solitaria desaparece o muere en el bosque en circunstancias misteriosas, a menudo con signos de miedo intenso, pero sin lesiones visibles ni causas lógicas de muerte. Todos los casos ocurrieron en zonas boscosas de Nueva Inglaterra, la mayoría en Massachusetts, especialmente alrededor de Plymouth, Salem y las zonas interiores de la colonia. Todas las víctimas estaban solas en el momento del ataque o la desaparición. Prácticamente todos los casos ocurrieron en condiciones de mala visibilidad: crepúsculo, niebla, bosque denso. Intenté encontrar casos modernos con características similares. Encontré varios, aunque la terminología había cambiado. Lo que en el siglo XVII se llamaba espíritu del bosque o el que se esconde, en el siglo XX pasó a formar parte del folclore estadounidense con el nombre de hide behind, el que se esconde detrás. Según algunas fuentes, el término apareció por primera vez entre los leñadores de Wisconsin y Minnesota en el siglo XIX, pero las descripciones de la criatura coincidían con las de los documentos de Nueva Inglaterra del siglo XVII. Los leñadores contaban que en los bosques profundos habitaba una criatura que siempre se escondía detrás de los árboles y era imposible de ver directamente. Si te das la vuelta para mirar, ya se ha desplazado detrás de otro árbol. Alto, delgado, oscuro. No emite ningún sonido, salvo algún susurro o respiración ocasionales. Caza a leñadores solitarios, especialmente a aquellos que se han quedado atrás del grupo. En el siglo XX, estas historias se consideraban bromas, inventos de los leñadores para asustar a los novatos. Parte del folclore estadounidense, como Paul Bunyan o Jackalope, son criaturas míticas que no tienen relación con la realidad, pero he encontrado varios casos modernos de desapariciones en los bosques de Nueva Inglaterra que se ajustan al antiguo patrón. En 1978, un turista desapareció en los bosques de Vermont. Encontraron su tienda de campaña, su mochila y todo su equipo en el lugar. Al turista lo encontraron una semana después, a 8 millas de distancia, muerto, sin lesiones visibles. El forense determinó que la causa de la muerte fue un paro cardíaco, posiblemente por hipotermia, aunque la temperatura en esos días era moderada, alrededor de 15 grados. En 2003, una fotógrafa desapareció en los bosques de Maine. La buscaron durante 2 semanas y encontraron su cámara tirada en el suelo, con el objetivo roto. En la tarjeta de memoria de la cámara se conservaban las últimas fotografías, una serie de imágenes de árboles tomadas con un intervalo de varios segundos. En las primeras fotos no hay nada inusual, solo el bosque, los troncos, el follaje. En las siguientes, en la profundidad del encuadre, apenas discernible en la sombra entre los árboles, se ve una forma vertical oscura. En las siguientes fotos, la forma está más cerca, más nítida, más alta que la estatura humana, con contornos indefinidos. La última foto está borrosa, como si la cámara se hubiera movido o sacudido bruscamente durante la toma. En ella solo se ve oscuridad y algo parecido a una extremidad larga y delgada, extendida hacia el objetivo. El cuerpo de la mujer fue encontrado un mes después, a 15 millas del lugar donde se abandonó la cámara. La causa de la muerte fue la exposición a los elementos, hipotermia, pero la temperatura en ese periodo era superior a 0 y no llovió. Lógicamente, debería haber sobrevivido, haber encontrado el camino, la buscaban, había helicópteros, perros, pero se adentró en el bosque, lejos de la civilización, como si huyera de algo que la perseguía desde hacía semanas, hasta que sus fuerzas se agotaron. Me puse en contacto con los guardabosques de los parques nacionales de Nueva Inglaterra y les pregunté de manera informal. Varios aceptaron hablar de forma anónima. Me contaron que entre los guardabosques que trabajan en los bosques profundos existe una regla no oficial.
No ir solo a determinadas zonas, especialmente al atardecer. Hay demasiados casos extraños. La gente habla de la sensación de que les observan, de ruidos de movimiento entre los arbustos que cesan cuando uno se detiene y se reanudan cuando se pone en marcha, de sombras que se mueven en el periférico de la visión. Un guardabosques que trabajó durante 20 años en los bosques de las Montañas Blancas, en New Hampshire, me contó una historia. En octubre de 2015 patrullaba una zona remota del bosque, solo, como de costumbre. El día estaba nublado, con niebla y mala visibilidad. A media tarde, alrededor de las 3, oyó un crujido en los arbustos a unos 20 metros a su derecha. Se detuvo y miró. No vio nada. Siguió caminando. Un minuto después volvió a oír un crujido, esta vez detrás de él. Se giró bruscamente. No había nada. El guardabosques siguió su camino, pero la sensación de incomodidad iba en aumento. El ruido lo seguía constantemente, siempre a un lado o detrás, siempre oculto por la niebla o los árboles. Aceleró el paso tratando de salir de esa zona del bosque. El ruido también se aceleró. El guardabosques empezó a correr, y entonces oyó una respiración. Pesada, profunda, muy cerca, a unos 5 metros. Se detuvo. Sacó la pistola que llevaba para defenderse de los osos. Se giró hacia el sonido de la respiración. Delante de él, en la niebla, apenas perceptible, había algo, alto, mucho más de 2 metros, delgado, oscuro. No se movía, simplemente estaba allí, como observando. El guardabosques se quedó de pie, apuntando con la pistola, con el dedo en el gatillo. La figura no se movía. Se quedaron así durante unos 30 segundos. Luego el guardabosques comenzó a retroceder lentamente, sin bajar el arma, sin apartar la mirada. Retrocedió unos 20 metros. La figura no lo siguió. Se quedó en su sitio. El guardabosques se dio la vuelta y corrió hacia su camión, aparcado a 1,5 kilómetros. Corrió sin mirar atrás hasta que llegó. Se metió en el coche, cerró la puerta y echó el seguro. Se quedó sentado, tratando de calmarse durante unos 10 minutos. Luego miró a su alrededor. Se dio cuenta de que no estaba donde había dejado el coche. La camioneta estaba en el mismo camino forestal, pero más lejos, a unos 300 metros del lugar donde la había aparcado. El guardabosques no recordaba cómo había llegado hasta allí. Solo recordaba haber corrido por el bosque y de repente encontrarse junto al coche. Era como si hubiera perdido un fragmento de tiempo o de distancia. Miró el reloj. Habían pasado 40 minutos desde que empezó a correr. Una distancia de 1,5 kilómetros, incluso corriendo. No debería llevar más de 10 minutos. ¿Dónde estaban los otros 30 minutos? ¿Dónde había estado? ¿Qué había hecho? El guardabosques no lo sabe. Me dijo que no volverá a esa zona del bosque. Desde entonces, evita ir solo a bosques densos. Dice que está seguro de que hay algo allí. Algo que no es un oso, ni un humano, ni un animal conocido. Algo que sabe esconderse tan bien que es imposible verlo directamente. Algo que observa, sigue y asusta. Le pregunté por qué no lo había denunciado oficialmente. Me respondió que se lo había contado a su jefe, pero de manera extraoficial. El jefe le dijo que recibía denuncias similares con regularidad, cada pocos años, de diferentes guardabosques que trabajaban en diferentes partes del bosque. Siempre son descripciones similares. Una sombra en la niebla, un susurro, un acecho, una sensación de terror. Pero nunca hay pruebas. No hay fotos, huellas, pruebas físicas. Solo relatos de personas asustadas. El jefe explicó que si se registran oficialmente estos casos, cundirá el pánico entre los turistas, la reputación del parque se verá afectada y se reducirá la financiación. Es más fácil no hacer ruido, achacarlo al estrés, al cansancio, a la imaginación. Advertir extraoficialmente a los guardabosques que no vayan solos a zonas remotas, especialmente en condiciones de mala visibilidad.
Terminé mi investigación, recopilé todo el material y escribí un libro. Lo publiqué en 2019 con el título Oculto en las sombras, un depredador desconocido en los bosques de Nueva Inglaterra. El libro presentaba pruebas documentales desde el siglo XVII hasta la actualidad, análisis de patrones, comparaciones con el folclore de los pueblos indígenas e intentos de explicaciones racionales. La reacción fue previsible. Los historiadores reconocieron el valor de los documentos históricos, pero rechazaron la interpretación por considerarla especulativa. Los zoólogos señalaron la falta de pruebas físicas, huesos, pieles, excrementos, huellas, fotografías de calidad aceptable. Los psicólogos propusieron una explicación en términos de histeria colectiva, alucinaciones culturalmente condicionadas, errores de percepción en condiciones de estrés y mala visibilidad. Los criptozoólogos, por el contrario, recibieron el libro con entusiasmo e incluyeron al escondido detrás en sus listas de criaturas no confirmadas, junto con el Bigfoot y el chupacabra. Pero esa no era la audiencia a la que quería convencer. La criptozoología no es reconocida como ciencia oficial, y asociarse con ella solo desacredita la investigación. No sé qué es el escondido detrás. ¿Una especie animal desconocida? Quizás, pero ¿qué animal no deja rastros, huesos, no se reproduce de forma visible, no necesita alimento más que la nutrición metafórica del miedo? ¿Una alucinación colectiva? Quizás, pero ¿cómo explicar la similitud de las descripciones a lo largo de 400 años entre personas que no tenían contacto entre sí? Un ser sobrenatural. La ciencia no reconoce lo sobrenatural por definición, por lo que esta hipótesis se descarta automáticamente. Quizás los indígenas tenían razón. Quizás hay seres que no encajan en nuestras categorías de vivo y muerto, físico y espiritual. Quizás en los bosques antiguos, en la tierra habitada por humanos desde hace decenas de miles de años, se ha acumulado algo que no podemos entender con nuestras herramientas y teorías. No estoy pidiendo que creáis ciegamente. Estoy pidiendo que estéis abiertos a la posibilidad de que el mundo sea más complejo de lo que pensamos, que en los bosques profundos, donde rara vez entran las personas, donde hay silencio y sombras, donde la tierra recuerda tiempos anteriores a la civilización, pueda habitar algo antiguo, paciente, invisible. Si alguna vez te encuentras solo en un bosque profundo, al atardecer o al amanecer, y oyes un ruido detrás de ti, no te des la vuelta. Sigue adelante, acelera el paso, sal a un espacio abierto lo antes posible. Si sientes que te observan, no intentes ver al observador. Eso llamará la atención. Y si ves algo alto y oscuro que se mueve entre los árboles en tu campo de visión periférico, no te detengas a mirar. Corre. Corre hacia la gente, hacia la luz, hacia la seguridad, porque el que se esconde detrás es real. No puedo demostrarlo científicamente, pero cientos de personas lo han visto a lo largo de 400 años, y algunos no regresaron para contarlo. El reverendo Samuel Morrison, un hombre culto, puritano, racional y escéptico, lo vio y murió de miedo en el bosque, a una milla de su casa, con estas últimas palabras en su diario: «Me persigue. No quiero repetir su destino. No voy solo a bosques profundos. Nunca. Ni siquiera de día, ni siquiera cuando hace buen tiempo. Porque sé que allí, a la sombra de los viejos árboles, en lugares donde no llega la luz del sol, se esconde algo. Observa. Espera. Caza a aquellos que son lo suficientemente estúpidos o desafortunados como para encontrarse solos, en la oscuridad, con miedo. Y siempre está un paso por detrás, siempre oculto, siempre invisible, hasta que es demasiado tarde.